Pues claro, es imposible que no. Vamos a iniciar con el proceso penal. El proceso penal sugiere la idea de una pena. Y si hay pena, es porque hay delito. Y si hay delito es porque hay una norma que dice que esa conducta es delictuosa. Por eso entonces hay un aforismo que reza: nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa lege. Nullum crimen sine lege. No hay delitos si no hay una norma que así lo diga. Y no hay una pena, no hay una sanción si no hay una norma que indique cuál es la pena. Entonces, repitiendo, el proceso penal sugiere la idea de la pena y la idea del delito. Por eso, el proceso penal corresponde al derecho penal, como el proceso civil corresponde al derecho civil. El proceso penal se hace para castigar los delitos. Otros dicen para castigar los crímenes. Bueno, está bien, para castigar los delitos, para castigar los crímenes. Y a propósito de esto, recordemos que no se castigan solamente los delitos, sino esas perturbaciones menos graves del orden público que se llaman contravenciones. Entonces, ¿qué sancionamos? Los delitos y las contravenciones. ¿Y por qué se hace esto? Porque los delitos perturban el orden público y la sociedad necesita de ese orden. Y al delito debe seguir la pena para que la gente se abstenga de cometer otros delitos. Y la misma persona que lo ha cometido pueda recuperar su libertad, que es el dominio de sí mismo, y con ella la capacidad de reprimir las tentaciones que desgraciadamente nos acechan continuamente y a lo largo de nuestro camino. Alguien roba, este es el delito. Debe ponérsele en prisión. Esta es la pena. En esta simple fórmula, el delito y el castigo se consideran como dos hechos equivalentes, cuya equivalencia incluso restablece el orden social. Pero esa equivalencia disfraza la estructura profundamente diversa del uno y del otro. Una diversidad que se manifiesta, entre otras cosas, en el plano temporal. Hay ciertos delitos largamente preparados. Ciertos hurtos, por ejemplo, que exigen mucha experiencia. En materia de homicidio, hablamos a este respecto de premeditación. Pero frecuentemente, en cambio, el delito ocurre tan rápidamente que se puede decir que es como instantáneo. Por ejemplo, un homicidio en una riña o un hurto con destreza. Entonces, la premeditación es un carácter accidental del delito. Es un carácter esencial del castigo. Cuando oímos con frecuencia decir que la justicia debe ser rápida, esto es un cliché que utilizan muchos los políticos, que prometen a toda discusión del balance de la justicia, que la justicia tendrá un desenvolvimiento rápido y seguro. Esto es como plantear la cuadratura del círculo. Por desgracia, la justicia, si es segura, no es rápida. Y si es rápida, no es segura.
Preciso entonces es tener el valor de decir que también el proceso, quien va despacio, va bien, va lejos. En Italia dicen, quien va piano, va lontano. Quien va despacio, va lejos. Esta verdad trasciende incluso de la palabra misma proceso, la cual alude a un desenvolvimiento gradual en el tiempo. Porque proceder quiere decir aproximadamente dar un paso después del otro. En una riña, podemos decir que este es como un delito instantáneo, porque en la riña, apenas si escapa el muerto, como dice la gente, se escabullen los que estaban peleando. La policía en 9 de cada 10 veces acude con urgencia. Llega cuando todos han desaparecido. Y entonces comienzan las investigaciones. Pero eso es como buscar un alfiler en la arena de la playa. ¿Cuánto tiempo se necesitará para descubrir a los que formaron o tomaron parte en la riña? Vamos a suponer que se los captura. Pero viene la pregunta, ¿serán ellos? En cuanto a los arrestados, todos van a decir que son inocentes. O por los 9 de cada 10 dirán que no. Testimonios, interrogatorios, reconocimientos, careos, cosas todas ellas fáciles de decir, pero difíciles de hacer. Y aunque uno confiese, si yo he sido quien disparó, diré 9 de cada 10 veces, es que si yo no lo hubiera matado, él me hubiera matado. Es decir, está planteando ahí una legítima defensa. Y entonces se debe probar si esto es verdad, porque de serlo, el homicida no debería ser castigado. ¿Por qué? Porque su conducta es justificada, legítima defensa. Defensa propia o la defensa de otro. Un ejemplo como este basta para demostrar cuáles son las primeras dificultades por las cuales el castigo, desgraciadamente, no puede ser tan rápido como lo es el delito. El delito, después de todo, puede hacerse deprisa, precisamente porque a menudo es sin juicio. Si quien lo comete tuviese juicio, no lo cometería. Pero un castigo sin juicio sería, en vez de castigo, un nuevo delito. Pues bien, el juicio es la mayor dificultad que el hombre encuentra en su camino. Nuestra tragedia está en que no podemos actuar sin juzgar, pero no sabemos juzgar. En la Biblia encontramos que el Señor dijo, no juzguéis. ¿Qué quiso decir Jesús con no juzguéis? Quiso precisamente decir algo, despacio, despacio en el juzgar, porque es muy fácil equivocarse. Pero ¿cómo se puede castigar a uno sin juzgarlo? El proceso penal, por consiguiente, es en su esencia un juicio, pero si se lo llama proceso, es cabalmente para dar a entender que el juicio procede o debe proceder, o no puede menos de proceder con pies de plomo. Pensemos, si oyen unos disparos de arma, revólver, pistola, esto llama la atención de la gente. La gente acude a la policía y la policía inicia sus investigaciones. Pero la policía no basta. Ella es un instrumento necesario, pero insuficiente a los fines tanto de la prevención de los delitos como su castigo. Y no se debe ocultar que no pocas veces es peligrosa. La policía
da paso, después de hacer unas pequeñas indagaciones, da paso para la fiscalía. Y la fiscalía tiene que proceder con cautela, examen de las relaciones, inspección del cadáver, de las cosas, de los lugares, interrogatorio a los testigos, audición del imputado. Todo esto sirve, por lo menos en los casos más graves, para dar una primera orientación en virtud de la cual le será posible no ya saber sin más si debe o no castigar, sino si debe abrir a este fin una investigación pública. Hay razones que aconsejan la publicidad del juicio penal, aunque esta precisamente por agravar el sufrimiento y el daño del imputado no se le debe encarar sino cuando se ofrecen serias probabilidades de culpabilidad. Aquí, como podremos decir a continuación, el proceso penal se desdobla normalmente de lo que resultan dos fases distintas, una de las cuales toma el nombre de instrucción, investigación, y la otra de debate. Estas sirven no tanto para castigar como para saber si se debe castigar, y de no hacerlo así se correría el riesgo de castigar a inocentes. Solo que tampoco ese doble examen que se hace mediante la instrucción y el debate exime del error judicial, que puede ser positivo, por ejemplo, cuando se condena a un inocente, como negativo, como cuando se absuelve a un culpable. Ocurre en esta materia como en los cálculos matemáticos, que no tanto para estar seguros cuanto para reducir las probabilidades de error, no hay otro camino más que el de volver a realizar la operación. Si no siempre, sí por lo menos las más de las veces, este es el camino que se sigue en el mejor proceso penal. De cualquier modo, ya desde ahora, a lo dicho, para describir un proceso penal, se debe agregar que con frecuencia, por no decir siempre, salvo que asuma una cierta importancia, el proceso penal, después de hecho, ya termine en la condena o en la absolución. El proceso penal entonces se rehace, si bien este rehacerse no sea en todo igual a cuando se lo hizo por primera vez. Y puede también ocurrir que no baste rehacerlo una sola vez, pues en una palabra, la sed de justicia que debiera saciarse ante todo con el proceso penal no se extingue jamás. Ahora bien, después de estas explicaciones, la palabra proceso nos ha descubierto acaso un poco de su secreto. Se trata de, en honor a la verdad, de un proceso, de un caminar, de un recorrer un largo camino, cuya meta parece señalada por un acto solemne con el cual el juez declara la certeza, es decir, que es cierto. Y el qué, pues, o que el imputado es culpable o que el imputado es inocente. Meditemos estas dos hipótesis. Si es inocente, el proceso en verdad está terminado y todos tienen la impresión de que ha terminado del mejor de los modos. Pero la verdad es que en este caso, la máquina de la justicia ha trabajado con pérdida y la pérdida la constituye no solo el costo del trabajo realizado, sino sobre todo el sufrimiento de aquel a quien se le imputó y a menudo hasta se le encarceló, cuando nada de esto debía hacerse con él. Sin hablar de que no raras veces para su vida ello ha sido una tragedia y en otros casos una ruina. Desde ahora debemos comprender que la llamada absolución del imputado es la quiebra del proceso penal. Un proceso penal que se resuelve con X sentencia,
con tal sentencia. Es un proceso que no debiera haberse hecho. Y el proceso penal es como un fusil que muchas veces se encasilla cuando no suelta el tiro por la culata. De todos modos, decíamos, cuando se cierra con la absolución, el proceso penal termina verdaderamente, mientras que no ocurre así en el caso opuesto, cuando se pronuncia una condena contra el imputado. También en este caso, la impresión es que hecha definitiva la condena, ocurre como en el teatro cuando al final del último acto cae el telón y se vacía la sala. Pero no sería exagerado decir que en el teatro de la justicia, por el contrario, el drama no solo continúa, sino que da la sensación de estar comenzando. Condenar no quiere decir, después de todo, más que ordenar el castigo, pero este, después de ordenado, debe ser ejecutado, y la ejecución muy frecuentemente dura años y años, y no pocas veces dura toda la vida del condenado. Con la condena definitiva, cae el telón en uno de los teatros de la justicia, pero se alza en otro. El primero se llama tribunal. El segundo puede llamarse corte. El proceso sigue procediendo, continúa su triste camino. La condena, al cabo, se asemeja a la diagnosis del médico. Un hombre está enfermo y se le debe curar, dice el médico. Un hombre es culpable y debe ser castigado, dice el juez. Pero ha terminado el cometido del médico cuando ha diagnosticado la enfermedad y prescrito la cura. Tampoco el oficio del juez queda cumplido cuando ha pronunciado la condena. De acuerdo con los técnicos, después del proceso de cognición que sirve para conocer si un hombre es culpable o inocente, cuando se resuelve con la condena, viene el proceso de ejecución. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha creído que la ejecución era algo muy diverso de la cognición y no tenía nada de común con el proceso. Claro, últimamente se han modificado estas ideas. Hoy, por ejemplo, se piensa que son, en cambio, dos fases de un mismo proceso, como son dos fases de la medicina, el diagnóstico y la cura. Con esta diferencia, por desgracia, en daño de la cura del alma en comparación con la cura del cuerpo, se dice que igualmente, cuando la experiencia de la cura advierte al médico que el diagnóstico estaba equivocado, puede él corregirlo. Sería absurdo entonces que no se le pudiera hacer también así respecto del alma. Pero en cambio, la cura del culpable prescrita por el juez con la sentencia de condena, salvo casos excepcionales, es por desgracia irrevocable, y son pocos, incluso poquísimos, los que se rebelan contra este absurdo. De todos modos, decíamos, al transferirse del tribunal a la corte, el proceso continúa su triste camino. Aquí también la gente tiene impresiones equivocadas que debe tratar de rectificar. Se tiene la impresión de que cuando la pena infligida con la condena ha sido expiada, o como se dice, cuando se ha cumplido la condena, el camino ha llegado por fin a la meta. Pero ¿cuál es la meta de la cura de un enfermo sino su curación? Si la cura no resulta, ¿no se intenta otra? En cambio, la cura del delito, que es el proceso penal, termina de todos modos en el momento fijado, sin que nadie se preocupe por saber si se ha curado el enfermo, ni cuál habrá de ser su suerte cuando se le haya dado de alta en el hospital. Por desgracia, las curaciones son pocas. Las hay naturalmente. Sería injusto negar un cierto progreso también en este sentido. Por eso, cuando el enfermo se decide a recuperar la salud, la cárcel, como el hospital, no es ya un lugar de dolor. Entonces el camino se alegra, como cuando el frío del invierno sucede el calor de la primavera. Pero la verdad es que esos enfermos, cuando curan, nadie sabe si han curado siquiera. Y si alguien lo sabe, los demás no lo creen. La gente los considera enfermos todavía,
temen su contagio, lo rehúsan y rechazan. Y así aquel retorno a la vida que ellos soñaron para cuando se les abrieran las puertas de la cárcel, se resuelve en una desilusión atroz, pues si ellos se han hecho con la expiación idóneos para ser reincorporados a la sociedad, ésta se niega a admitirlos. Esto sí que es una gran verdad. Es decir, si el que sueña con la libertad y cuando se abren las puertas de la cárcel, se resuelve una desilusión. Pues si ellos se han hecho con la expiación idóneos para ser reincorporados a la sociedad no los admite. De esta manera, aun cuando parezca que han conseguido su fin, el proceso penal ha fracasado en su objeto. Así pues, breves disquisiciones del proceso penal. El proceso civil. El proceso civil se distingue a simple vista del proceso penal por un carácter negativo. No hay un delito. En el proceso civil no hay delitos. Siendo el delito negación de la civilidad, podríamos llamar al proceso penal, para entendernos, un proceso incivil. Y al proceso civil, en cambio, lo llamaríamos civil porque se realiza intercives, es decir, entre hombres dotados de civilidad. Esta es la experiencia. Pero si bien se mira, hay algo más hondo que puede modificar la primera impresión. Es un asunto ante todo que entendemos sobre el concepto de civilidad. Civilitas es el modo de ser del civis o también de las civitas, es decir, del ciudadano y de la ciudad. También desde este punto de vista surge un rayo de luz de la palabra civis, probablemente deriva de cum ire, significa ir o andar conjuntamente. La civilidad no es pues otra cosa que un andar de acuerdo, pero si los hombres tienen necesidad del proceso, quiere decir que falta el acuerdo entre ellos. Y vuelve a aflorar aquí el concepto, aquel del acuerdo que dijimos es fundamental para el derecho. El vacilo de la discordia es el conflicto de intereses. Quien tiene hambre tiene interés en disponer del pan con que saciarse. Si son dos los que tienen hambre y el pan no basta más que para uno, surge el conflicto entre ellos. Conflicto que, si los tales son inciviles, se convierte en una lucha. En virtud de esta, el más fuerte se sacia y el otro continúa con hambre. En cambio, si fuesen enteramente civiles o civilizados, se dividirían el pan no según sus fuerzas, sino según sus necesidades. Pero puede darse también un estado de ánimo del que no surja la lucha, pero el que puede surgir de un momento a otro. Uno de los dos quiere todo el pan para sí y el otro se opone a ello. Una tal situación no es aún la guerra entre ambos, pero la contiene en potencia, por lo cual se comprende que alguien o algo deba intervenir para evitarla. Ese algo es el proceso, que se llama civil, porque todavía no ha surgido el delito que reclama la pena. Y la situación frente a la cual interviene toma el nombre de litis o litigio. La litis es pues un desacuerdo. Elemento esencial del desacuerdo es un conflicto de intereses. Si se satisface el interés de uno, queda sin satisfacer el interés del otro. Sobre este elemento sustancial se implanta un elemento formal que consiste en un comportamiento correlativo de los dos interesados. Uno de ellos exige que tolere al otro y la satisfacción de sus intereses. Y a esa exigencia se llama pretensión. Pero el otro, en vez de tolerarlo, se opone. No hay necesidad de agregar que la litis es una situación peligrosa
para el orden social. La litis no es todavía un delito, pero lo tiene ahí en germen, lo contiene en germen. Entre litis y delito hay la misma diferencia que existe entre peligro y daño. Por eso, litigiosidad y delincuencia son dos índices correlativos de la incivilidad. Cuando más civil o civilizado es un pueblo, menos delitos se cometen y menos litigios surgen en su seno. En la litis va siempre implícita una injusticia. En efecto, no es posible que ambos litigantes tengan la razón. Esto es, que tanto la pretensión como la oposición respondan a la justicia. O es justa la una o es justa la otra. O una y otra solo son justas en parte. Ahora bien, la injusticia perturba el orden y la paz social. Por eso es necesario no tanto que los litigantes se pongan de acuerdo, cuanto que el acuerdo sea justo. Tampoco en música un acorde que desentone es acorde. No se debe creer, pues socialmente útil, que uno de los dos se rinda a la voluntad del otro si es injusta. En tales casos, no hay más que una apariencia de paz, ya que la paz sin justicia no es paz. La moral no aconseja nunca la vileza. Resistir al comportamiento injusto del adversario no es contrario, sino conforme a la moral. De ahí que para eliminar el litigio no sirva tanto un medio que impida a la litis de denegarse en lucha abierta, cuanto un medio que, encontrando la senda de la justicia, componga a los litigantes en paz. Este medio es el proceso civil. El proceso civil opera para combatir la litis, como el proceso penal opera para combatir el delito. Pero la acción, o mejor, la reacción del proceso civil es más compleja que la del proceso penal. Este último, mientras no se dé, sino propiamente la existencia, por lo menos la apariencia de un delito, no se pone en movimiento. En cambio, el proceso civil puede operar no solo para la represión, sino también para la prevención del litigio a fines higiénicos y no terapéuticos. Precisamente la actividad preventiva del proceso civil se da en presencia de ciertas situaciones que pueden propiciar la injusticia. Por eso, porque la injusticia es el bacilo de la discordia, el proceso opera a fin de que no se manifieste. A estas dos formas del proceso civil, preventiva o represiva, se podría dar genuinamente el nombre de proceso civil con litis o sin litis. La ciencia jurídica, que no ha llegado todavía a descubrir no tanto la distinción cuanto la coordinación entre ellas, utiliza las dos fórmulas, mucho menos claras, de proceso contencioso y proceso voluntario. El proceso civil voluntario, que tiene por tanto carácter preventivo, es la figura menos importante o con más exactitud menos compleja de las dos. Por eso escapa fácilmente a la atención de quien no se ocupa de él. Sin embargo, es bien conocido que en muchos casos se recurre al juez para obtener permisos, autorizaciones, convalidaciones de ciertos actos respecto a los cuales es más grave el peligro de injusticia. Por ejemplo, cuando alguien quiere adoptar a otro como hijo, o cuando el esposo quiere vender un bien total, o cuando el progenitor quiere realizar un negocio que excede de la administración ordinaria sobre los bienes de sus hijos menores, o cuando varias personas quieren constituir entre sí una sociedad por acciones. Esos actos no quedan válidamente realizados sin la intervención del juez, quien tiene precisamente el deber de impedir que se lleven a cabo si no responden a la justicia. Pero para cumplir con ese deber, realiza a su vez y ordena realizar una serie de actos que constituyen un proceso. Ese proceso, no siendo evidentemente un proceso penal, no puede ser más que un proceso civil.
La figura del proceso civil que más llama la atención del público es el proceso represivo o contencioso, como se lo quiera llamar, que se desarrolla en presencia de un litigio. Será uno que pretende ser hijo de otro, mientras ese otro niega a ser su padre. Será uno que sostiene tener la propiedad de un poder que otro posee, mientras ese tal no quiere reconocer su propiedad. Serán dos vecinos que litigan acerca de una servidumbre de paso que el uno reclama y el otro discute. Serán dos socios que no están de acuerdo acerca de la parte de utilidades que a cada uno de ellos le corresponde. Serán los herederos legítimos que afirman la nulidad del testamento a favor de un estaño, mientras éste está convencido de su validez. Será el vendedor de una mercadería que pide el pago el precio, mientras el comprador quiere restituírsela porque según él no responde a la calidad pactada. En todos estos casos, y en 1000 casos más, en que el egoísmo pone en desacuerdo a los hombres que se encuentran en conflicto de intereses, vemos que se dirigen al juez para pedirle a cada cual que le dé la razón y se la niegue al otro litigante. El proceso civil contencioso se caracteriza por un contraste entre dos hombres o entre dos grupos de hombres, cada uno de los cuales pretende tener la razón o se queja de la injusticia del otro, lo que viene a ser lo mismo. El proceso penal se realiza aun cuando el que ha cometido un delito se reconoce culpable del mismo y admite que debe ser castigado, no así el proceso civil. Nosotros decimos, para representar esta diferencia, que un proceso civil no se puede promover de oficio. El juez, a fin de promoverlo, debe ser solicitado por quien ello tenga interés. Son raros los casos en los cuales la iniciativa puede partir del juez y puede partir del Ministerio Público. Naturalmente, cuando se trata de proceso contencioso, esta dependencia de la iniciativa de los litigantes que constituye su fuerza motriz viene a ser una razón de que también el proceso civil, como el proceso penal, esté llamado a recorrer un lento y largo camino. No solo la justicia penal, sino también la justicia civil andan como de tortuga. A primera vista puede parecer que la verdad, cuando se trata de contratos o en general de negocios lícitos y no de delitos, no se ocultará al juez como cuando tiene en cambio de descubrir un delito. Pero desgraciadamente los litigantes, cada uno de los cuales cree tener la razón, en todo caso quiere vencer aunque no la tenga. Procuran, como se suele decir, embrollar los papeles. Por otra parte, difícilmente pueden encontrar un límite en la proposición de sus demandas, en la exposición de sus razones, en la exhibición de sus pruebas y en la presentación de sus reclamaciones. Así los oímos frecuentemente quejarse de que la justicia no sea rápida, aunque si se tomaran el trabajo de hacer un examen de conciencia, tendrían que convencerse de que la culpa de su lentitud grava en gran parte sobre sus espaldas. Ellos la cargan a la cuenta de muchas otras causas, entre las cuales ocupa el primer puesto la imperfección de la máquina procesal. Y no decimos que no haya algo de verdad en sus quejas, pero se debe confesar también que aun cuando se eliminasen esas causas, sería la naturaleza de la litis la que retardara el paso de la justicia civil. La verdad es que si uno de los litigantes, normalmente el que pide al juez que cambie el estado de las cosas, el acreedor que quiere ser pagado, el propietario que quiere recuperar su fondo, el comprador que pretende la entrega de la mercancía que se le debe, tiene interés en que se proceda rápidamente, el otro, el que sí pierde, tendrá que pagar, restituir o entregar, tiene interés en lo contrario, es decir, no quiere la rapidez. Ninguno de ellos se resigna a dejar al otro la última palabra. Si una providencia del juez no responde a sus deseos, cada cual busca todos los medios para hacer que se le revoque o que se le modifique. Y si no lo consigue, difícilmente se resigna a ejecutar las órdenes del juez y entonces también el proceso civil debe proseguir pasando, como se dice, como veremos, de la fase de cognición a la fase de ejecución.
Así el proceso se arrastra en medio de una maraña de dificultades que retardan su marcha, agravan el costo y a menudo comprometen su resultado. Siempre están dispuestos a cargar la culpa a los demás y con facilidad olvidan sus propias responsabilidades. Entonces, el proceso penal, el proceso civil. Miremos un poco el juez. Tanto el proceso penal como el proceso civil nos ofrece una distinción entre quien juzga y quien es juzgado. Basta penetrar en la sala de un tribunal para advertir que tal distinción se da entre uno que está arriba y el otro que está abajo, entre un súbdito y un soberano. Debemos ahora meditar acerca de estas disposiciones tan diversas. En fin de cuentas, la necesidad del proceso se debe a la incapacidad de alguien para juzgar por sí acerca de lo que debe hacerse o no hacerse. Si quien ha robado o matado hubiese sabido juzgar por sí, no hubiera robado ni matado. Y si los litigantes supiesen juzgar por sí mismos, no litigarían, pues reconocerían por sí mismos la razón y la sin razón. El proceso sirve, pues, en una palabra, para hacer que entren en juicio aquellos que no lo tienen. Y puesto que el juicio es propio del hombre, para sustituir el juicio de uno al juicio de otros, haciendo del juicio de uno la regla de conducta de otros, el que hace entrar en juicio, es decir, el que suministra a los otros lo necesario, necesitan su juicio, es decir, necesitan al juez. Juez es, en primer lugar, alguien que tiene juicio. Si no lo tuviera, ¿cómo podría darlo los demás? Se dice que tienen juicio los que saben juzgar. Y aquí, ¿por qué? Para comprender cómo se hace un proceso, se debe comprender cómo se hace para juzgar. Y aquí, ¿por qué la ciencia del derecho, y en particular la ciencia del proceso, nos sitúa ante el más difícil de los problemas? No es exagerado decir que es el menos soluble de los problemas. Quienes dudaron y dudan todavía de que exista una ciencia verdadera y propia del derecho, del mismo rango que las ciencias naturales, tiene la intuición más o menos clara de esta verdad. La ciencia del derecho tendría que ser la ciencia del juicio. ¿Y quién ha poseído o quién poseerá una ciencia del juicio? En la raíz de esta situación está aún para los no creyentes la palabra de Cristo: no juzguéis. Si supiesen qué quiere decir juzgar, se darían cuenta de que es lo mismo que ver en el futuro, pero el hombre es prisionero del tiempo y el juicio es una evasión imposible. Todo esto lo digo para hacer comprender una sola cosa, para tener una idea del proceso. El juez, para hacerlo, debiera ser más que hombre, un hombre que se aproximara a Dios. De esta verdad conserva un recuerdo la historia al mostrarnos una primitiva coincidencia entre el juez y el sacerdote que pide a Dios y obtiene de Dios una capacidad superior a los demás hombres. Aún hoy todavía, si el juez, pese al desprecio hacia las formas y los símbolos, que es uno de los caracteres peyorativos de la vida moderna, lleva el hábito solemne que llamamos toga, ello responde a la necesidad de hacer visible la majestad, y esta es un atributo divino. Pero ¿dónde encontrar un hombre que sea más que hombre? El problema del proceso en este aspecto parece un rompecabezas. Probablemente las soluciones en el plano lógico son dos dependientes de los dos conceptos, cualidad y cantidad. Desde el punto de vista cualitativo, aflora nuevamente la coincidencia original entre el juez y el sacerdote. En el aspecto cuantitativo se trata de acrecentar la idoneidad del hombre poniendo varios hombres a la vez. Este es el principio del colegio judicial o del juez colegiado. O en sus orígenes, el juez, particularmente en los procesos penales, era todo el pueblo, toda la obra de la humanidad en orden a la elección del juez
se realiza a la luz de estas ideas. Todas están de acuerdo en reconocer que debiera ser juez el mejor, pero ¿cómo se encuentra al mejor? Cuando el derecho se ha separado de la religión y el proceso ha venido perdiendo su carácter sagrado, el problema de la elección del juez en su aspecto cualitativo ha pasado a ser el problema del órgano de la elección. El mejor debiera buscarlos el que tuviera la capacidad para elegir. Hoy la regla consiste en que el juez es elegido por el Estado, es decir, por ciertos órganos del Estado, según ciertos dispositivos que se constituyen idóneos para hacer la elección. Estos dispositivos son de dos tipos, según que la elección se haga desde arriba o desde abajo, por decreto o por elección. En Italia no existen actualmente jueces electivos, pero los hay, por ejemplo, en la vecina Suiza. Una forma de investidura electiva se puede contemplar en el arbitraje, en cuanto se consiente dentro de ciertos límites que provee al proceso civil un juez elegido por acuerdo entre las partes. No se debe creer que con ello se sustituya a la justicia del Estado por una justicia privada. Al contrario, tanto el proceso penal como el proceso civil constituyen siempre una función del Estado, precisamente porque tanto el delito como el litigio interesan al orden social, y el Estado no puede nunca permanecer indiferente respecto de él. Naturalmente, en ciertos casos, también el ejercicio de esta función pública se puede consentir a un particular que está, no obstante, sometido de varias maneras a la autoridad del Estado. Con este límite, o si se quiere, con esta excepción, el juez es elegido por el Estado en los estados modernos. Incluso, a fin de garantizar su idoneidad, es un funcionario del Estado vinculado a este por una relación de empleo, en virtud de la cual queda investido de poderes y grabado con una obligación determinada, como medios para el fin de cumplimiento de su altísima función. La intuición originaria según la cual para poseer el juicio necesario para hacer justicia es preciso sumar varios hombres a la vez, conserva su valor aun después de que se ha constituido poco a poco una técnica, sobre ello una ciencia del proceso. El llamado colegio judicial o juez colegiado es aún en el día, o sea, en el día de hoy, un tipo de juez que existe más que al lado por encima del juez singular, en el sentido de que se considera que ofrece mayores garantías al feliz cumplimiento de su oficio, pero solo en razón del mayor costo para los procesos penales o civiles de menor importancia se prefiere el juez singular al colegiado. En efecto, la constitución colegial del juez se explica por la limitación de la mente humana por un lado y por su diversidad por el otro. Poniendo varios hombres juntos se consigue o se espera conseguir por lo menos la construcción de una especie de superhombre que debiera poseer mayores aptitudes para el juicio de las que poseen singular cada uno de los que lo integran. El fenómeno es el mismo que aquel por el cual se uncen al arado una o más yuntas de bueyes en vez de un solo buey, pero cualquiera se hace cargo de que el mayor rendimiento de la yunta está condicionado por el trabajo efectivo de cada uno de sus miembros. Y no es fácil, por exigencias técnicas, además de razones psicológicas, obtener de todos los miembros del colegio judicial una participación igual en el trabajo común. La figura más interesante de formación colegiada del juez es la que toma el nombre de colegio heterogéneo, en razón de que no todos los jueces reunidos en el colegio tienen una misma preparación técnica. Comparamos a este respecto la composición de la Corte de apelación, por ejemplo, que hay la Corte Suprema, con la Corte de Casación, con la Corte de cualquier otro país. Los jueces técnicos, o sea, la de los jueces que son técnicos del derecho, sesionan predominantemente los llamados jueces
populares o legos, llamados así por cuanto se prescinde en su elección de un tipo específico de cultura. Esta formación mixta del colegio encuentra su razón profunda no solo en la necesidad de las más diversas experiencias de la vida en cuanto al conocimiento del derecho para juzgar. Hemos esbozado así el planteamiento de un problema grave del cual la naturaleza de estas lecciones no nos permiten una adecuada profundización, para el cual se ha intentado en el curso de la historia otras soluciones. Los menos jóvenes entre quienes escuchan esta conferencia recuerdan que en un pasado no muy remoto la corte de Asises ha experimentado una importante transformación en el sentido de que en otro tiempo los jueces populares participaban en el juicio con funciones distintas de los jueces técnicos, ya que solo se les encomendaba a ellos la comprobación de los hechos, mientras que se reservaba a los técnicos la aplicación del derecho. Ahora, en cambio, los jueces populares y los jueces de derecho concurren con iguales poderes tanto a la comprobación de la culpa como al castigo del culpable. Y no se puede decir que la reforma haya satisfecho gran cosa las exigencias de justicia respecto a lo que los franceses llaman los grandes delitos, los grandes crímenes, les grandes crímenes. Ciertamente una colaboración de los legos con los técnicos del derecho es necesaria tanto para resolver problemas técnicos distintos de los que se refieran al derecho, para indagar, por ejemplo, las causas del derrumbamiento de un edificio o de la muerte de un hombre, como también para suministrarle un criterio de justicia inmediato e independiente de los esquemas de la ley, los cuales a menudo se adaptan más a la naturaleza del caso. Pero a esta necesidad, mejor que la introducción del lego en el colegio judicial, responde su asistencia al juez de derecho en concepto de consultor. En el lenguaje corriente se continúa hablando en el sentido de pericia y de peritos, pero esta fórmula no expresa tan exactamente como la otra la idea del consejo o del consejero, con la cual se transfiere simplemente al proceso una práctica muy útil y difundida en la vida. Quien tiene que resolver en asuntos de gran importancia pide consejo a uno o más hombres cuya experiencia y prudencia estima, sin que con ello delegue en ellos su juicio, simplemente se sirve de ellos como se serviría de un apoyo en un paso peligroso del camino. Esta del consultor o del perito, como se quiera decir, no es la única asistencia necesaria al juez en su difícil actuación, e incluso es una asistencia de la cual no siempre tiene necesidad, mientras que es constante la exigencia de que sea ayudado por otros respectos a las fórmulas de actividad inferior que responden a las llamadas funciones de orden según la terminología burocrática. Así vemos en primera línea al lado de él dos figuras bien conocidas, que son las del secretario y la del el oficial mayor sí, sustanciador, por ejemplo, puede ser. Adscrito el primero particularmente a la documentación de los actos del proceso, esto es, a formar los documentos que constituyen la prueba de él, y el segundo a la notificación, o sea, a suministrar las noticias que son necesarias para procurar al juez la presencia y colaboración de personas respecto a las cuales o en concurso de las cuales tiene él que actuar. El juez singular o colegiado, juntamente con el secretario y el oficial judicial, son las figuras principales que constituyen un grupo de empleados del Estado que por la estabilidad de sus cometidos se llama oficio y por el carácter específico de los mismos se denomina oficio judicial. Salvo los casos de ordenamientos relativos a unidades políticas de menores dimensiones, un solo oficio judicial sería insuficiente para todo el territorio del Estado. Y por otra parte, un juez singular o colegiado, un secretario o un oficial judicial no bastarían para constituir un oficio que tiene que proveer no a un solo proceso, sino a todos los procesos necesarios para administrar justicia de acuerdo con las exigencias de un determinado sector de la población.
De aquí que veamos que en Italia, por ejemplo, hay diversos tribunales constituidos en las diversas capitales de departamentos y que por otra parte de cada tribunal forman parte jueces, secretarios y oficiales judiciales en un número superior a los que bastarían para la gestión de un proceso singular. Por otra parte, en el conjunto de los oficios se dejan sentir las exigencias que plantean la especialización en orden a las diversas materias de los asuntos y de los litigios que se presentan al juicio y también de las diversas funciones que al respecto se ven obligados los jueces a ejercer, al punto de que entre los varios oficios deben distribuirse los cometidos según un plano que da lugar al Instituto de la Competencia Judicial. Si al conjunto de los asuntos y los litigios se atribuye un cierto volumen, es fácil ver que la distribución se hace en sentido horizontal y en sentido vertical. Esto es principalmente en razón del territorio o en razón de la función. Así se distinguen, por ejemplo, el Tribunal de Roma del Tribunal de Nápoles o de Milán. Por otra, en la circunscripción de Roma, el tribunal se distingue de la Corte de Apelación o de la Corte de Casación. E igualmente, el Tribunal de Menores o el Tribunal Militar se distinguen del Tribunal Ordinario. Miren, yo estudié en el externado. Casi que puedo decir que fui compañero de Alfonso Reyes, porque cuando yo entré a primer año, estaba haciendo primer año, Alfonso Reyes ya hacía el segundo año. Cuando yo estaba en cuarto, Alfonso Reyes hacía quinto. Y cuando yo me estaba graduando pensando en los preparatorios, Alfonso Reyes estaba pensando en su viaje a Italia para su especialización. El externado lo premió con una especialización en Derecho Penal. Alfonso Reyes era un hombre sencillo, humilde, realmente humilde. Alfonso Reyes, cuando estudiaba en el externado, vivía enfrente del externado, en un garaje que había en una casa allí. Él era profesor del Colegio Mayor de Cundinamarca y pues obviamente no era un hombre rico, millonario, era de origen muy noble y pudo mantener sus hijos en una forma precaria, en una forma no voluptuosa. ¿De Chaparral, Tolima? Sí, señor, él es de allá. Entonces Alfonso Reyes se fue a Italia, hizo unos estudios maravillosos, fue extraordinario en penal, regresó al país y empezó a enseñarnos el derecho penal moderno, el derecho penal que en Italia se estaba viendo. Yo fui alumno de él, yo me le metía a las clases, alumno pues, en forma así como se le dice a un amigo, Alfonso, yo voy a entrar a tus clases, voy a participar de tus enseñanzas. Y así fue, yo participé de muchas de sus enseñanzas y empezamos a ver una serie de figuras nuevas, figuras que no se trataban en el país. Y este hombre pues revolucionó el derecho penal. Alfonso Reyes entonces es ayudado por Fernando Inestrosa y Alfonso va para el tribunal y del tribunal pega el salto a la Corte Suprema de Justicia. Un hombre valioso, muy importante, pero lo más lindo de él era su sencillez, aunque vino un poquito afectado
por todos sus triunfos y es natural, ¿no? Es natural entender eso. Se llegó un momento en que no se le oía en clase porque era tal su comportamiento que no se le oía prácticamente hasta que pues los alumnos empezaron a pedirle que se comportara de una forma más sencilla. Entonces empezamos a estudiar los temas como la tipicidad, por ejemplo. La tipicidad, eso no se estudiaba. Y otra serie de figuras muy interesantes. Lamentablemente, pues Alfonso Reyes muere en el Palacio de Justicia. Yo por esos días tenía que tomar posesión como magistrado del Tribunal Contencioso de Cundinamarca y no pude tomar posesión porque el día en que iba a hacerlo, ese día cuando llegué, ya los carros del parqueadero estaban incendiados y de afuera se veían las llamas y la policía no dejaba entrar ni salir a nadie. Y pasó lo que desgraciadamente tuvo que pasar en este país. Y murieron muchos hombres valiosos. Manuel Gaona Cruz, mi compañero también de universidad. El doctor Medellín, padre del que fue ministro. Un hombre extraordinario, sencillo, pero valioso. Y así muchos hombres importantes. Compañero mío del externado, Nicolás Pájaro, narrándome cómo fue la noche de la toma y por lo que él pasó, fue horrible, porque ya estando totalmente oscuro el Palacio de Justicia, el ejército entró y empezó, la orden fue disparar a todo lo que se mueva. Entonces algunos soldados, pues exagerando la orden, empezaban hasta a rematar muertos. Y mi amigo Pájaro, cuando vio eso, se arropó con un muerto y los proyectiles le daban al muerto. Afortunadamente pudo hacerlo. Y otros magistrados, como algún magistrado que tenía una pierna de mentiras, todos los proyectiles dieron en la prótesis. Y así, eso fue nefasto, eso fue horrible, algo que no debe volver a ocurrir en este país. Bueno, muchachos, esto fue la labor, visto así más o menos, el juez. ¿Y quiénes son los otros actores del proceso? Las partes. Decimos que el juez es soberano porque está sobre, en alto, ahí arriba en la cátedra. Y abajo y frente a él están los que deben ser juzgados. Entonces decimos él o los. Entonces, cuando además del imputado, hay también lo que se llama parte civil. No se trata de proceso penal puro, sino de un proceso mixto en el cual se mezcla el penal con el civil. Porque es que el delito ocasiona perjuicios. Y entonces hay que reclamar los perjuicios que el delito ocasiona. Entonces, se constituye alguien
en parte civil. Y entonces la llamada parte civil. Entonces aquí se mezcla lo penal con lo civil. Pero si ponemos mayor atención, advertimos que esa diferencia no tanto distingue al proceso penal del proceso civil como al proceso voluntario del proceso contencioso, y precisamente por ello el proceso penal pertenece a la primera de estas dos categorías. Por ejemplo, aun cuando el progenitor pida autorización para vender un bien del hijo menor o el esposo para vender un bien de la sociedad, no se trata de dar razón o negarla a uno con respecto al otro. Podríamos decir, para entendernos, que el proceso contencioso es esencialmente bilateral, mientras que el proceso voluntario es o puede ser al menos unilateral. La estructura del proceso contencioso permite entender por qué los que deben ser juzgados se llaman partes. Partes es un nombre extraño y un poco misterioso, que tiene que ver con el proceso y en general con el derecho a la noción de parte. La parte es el resultado de una división. El prius de la parte es un todo que se divide. La noción de parte está, por tanto, vinculada a la de discordia, que a su vez es el presupuesto psicológico del proceso. No habría ni litigios ni delitos si los hombres no se dividiesen. Pero, a ver, ¿por qué yo traje a colación lo de Alfonso Reyes Echandía? Porque todas las conferencias que él dictó, yo tuve oportunidad de tomar nota, y esto que les estoy hablando es parte de esas notas que me dio por desempolvarlas, y he tratado como de hacer una síntesis de todo esto que Alfonso Reyes enseñó en su época. Los litigantes son partes porque están divididos. Si viviesen en paz formarían una unidad, pero también el delito, cuyo concepto está estrechamente vinculado al del litigio, resulta de una división. Se comprende pues que también el imputado frente al juez sea una parte, y de ahí que la diferencia entre proceso penal y proceso civil, o más genéricamente, entre proceso voluntario y proceso contencioso, sea únicamente en el sentido de que en este último las partes comparecen en escena, mientras que en el proceso penal o en general en el proceso voluntario, una de ellas queda entre bastidores. Sobre el fondo del proceso, las partes son pues siempre dos. Cuando se trata de delitos se distinguen por una razón sustancial. Uno es el que actúa y otro es el que sufre la acción. Uno es el ofensor y otro el ofendido. En cambio, cuando se trata de litigio, la distinción se funda en la iniciativa. Una de las dos partes pretende y la otra resiste a la pretensión. Por eso hoy se habla de demandante, dicen actor, y demandado se menciona como resistente. La parte resistente es la parte demandada y el actor es el demandante. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esta distinción, porque actor no es solamente el demandante. El demandado es actor, el demandado son los testigos, los demandados son los peritos. Todos los que intervenimos en un proceso somos actores. Y la parte demandada, pues ¿para qué le vamos a cambiar el nombre? ¿Para qué lo vamos a llamar parte resistente? ¿Sí? Entonces, el de la iniciativa es el demandante, el pretensor, y el que aguanta las acciones se va a llamar resistente. Y entonces el criterio de la distinción es común: agresor y agredido. En el proceso penal, el agredido no comparece como parte, esto es, como justificable, pero puesto que quien ha cometido un delito debe no solo sufrir la pena, sino restituir también a quien lo ha sufrido, restituir lo que se le ha quitado,
y en todo caso resarcirle por los daños, se consiente que el juez penal juzgue también acerca de ello, es decir, que cuando declara la certeza del delito y aplica la pena, condene también al culpable a la restitución y al resarcimiento por el daño. Entonces, el proceso penal se complica con un proceso civil y también la otra parte, es decir, el ofendido, entra en escena con el nombre de parte civil. La parte en el proceso penal toma el nombre de imputado. Imputado es aquel que es sometido al proceso penal a fin de que el juez compruebe si ha cometido o no un delito y en caso afirmativo lo castigue. El proceso penal nace, por tanto, con la imputación, acto propio del juez por el cual afirma que es probable que tal haya cometido un delito. Pero así como el hombre antes de nacer tiene una vida intrauterina, así también ocurre en el proceso penal. Antes de formular la imputación se realizan ciertos actos preparatorios de ella. Por ejemplo, si se encuentra un cadáver y hay razón para sospechar que la muerte proviene de delito, se hacen las indagaciones preliminares que tienden a establecer ante todo las causas de la muerte. Y en segundo lugar, si resulta que se trata de homicidio, entonces la pregunta, ¿quién pudo haberlo cometido? Pero mientras no haya un indicio en lugar de la simple posibilidad, no entra en existencia un proceso penal verdadero y propio. En esta fase puede intervenir el oficio judicial, aunque por lo común actúa la policía judicial constituida por empleados del Estado pertenecientes a una rama distinta de la administración pública. Estos colaboran sin duda con el juez y en particular preparan su intervención. No importa que según el ordenamiento vigente no tengan todavía respecto de él una posición de verdaderos y propios auxiliares. Entonces las partes adoptan en el proceso civil el nombre de demandante y demandado, otros de actor y de resistente. Mientras que imputado se llega a ser a consecuencia de aquel acto del juez que hemos visto es la imputación, la cualidad de actor o demandado depende de una iniciativa de las partes. Actor es propiamente aquella de las partes, o sea, demandante, es aquella de las partes que pide al juez el juicio y se llama así precisamente porque toma la iniciativa de la actuación. Y es demandado aquel respecto del cual se demanda el juicio y se le llama así porque se le pide, invita o demanda presentarse ante el juez juntamente con el actor a fin de que el uno y el otro puedan ser juzgados. Imputado puede ser un hombre siempre que sea una persona. Actor o demandado, en cambio, pueden ser hombres aunque no sean personas o personas aunque no sean hombres. Esto que en un principio puede provocar una impresión desconcertante se refiere a un aspecto sumamente delicado del ordenamiento jurídico que atañe a la personalidad. Hombre y persona no son la misma cosa. El primero de estos conceptos se refiere a la vida física y el segundo a la vida espiritual, puesto que todo hombre, por lo menos en su normalidad, tiene una vida espiritual, además de la vida física. Ambos conceptos coinciden, pero pueden darse hombres que no sean personas y personas que no sean hombres. Personas en una fase de la civilidad o civilización casi totalmente superada, no eran los esclavos, no porque no tuviesen una vida espiritual, sino porque ésta no les era reconocida. A propósito de lo cual no podamos desarrollar este concepto, diré que la vida del espíritu se resuelve en la libertad. Hoy, como decíamos, está abolida la esclavitud, particularmente en todos los ordenamientos, en el nuestro. Sin embargo, se dan hombres a los cuales no se les reconoce la personalidad, puesto que el reconocimiento de la personalidad ocurre mediante la atribución de la capacidad jurídica. Se les llama entonces incapaces, como los infantes, los enfermos mentales. Pero puede darse también la situación inversa, o sea, el reconocimiento de la personalidad no ya a hombres, sino a grupos de hombres que son considerados por el derecho como un solo hombre. Y en tal caso, en el lenguaje jurídico corriente, se habla de personas jurídicas.
en vez de personas físicas. El problema de las personas jurídicas constituye a su vez el aspecto más delicado del problema de la personalidad y naturalmente no podemos hacer aquí más que esbozarlo. Basta indicar que su nudo más apretado es si la atribución de la personalidad, es decir, de una vida espiritual autónoma a un grupo de hombres y no a un hombre singular, constituye una ficción del derecho o el reconocimiento en cambio de un modo de ser de ese mismo grupo según la realidad. Imputado puede ser un hombre siempre que sea una persona y actor o demandado puede ser un hombre aunque no sea persona, porque por ejemplo demandado puede ser una sociedad. No puede ser imputado porque no es penalmente imputable, por ejemplo, un niño, un enfermo mental, como no puede ser imputable una persona jurídica, una sociedad comercial. Imputado puede ser quien no sea penalmente imputable solo con la condición de que se ignore en el momento de la imputación que él no es imputable y el proceso se haga por saber si lo es o no es. Así puede ser imputado un niño entre los 9 y los 14 años porque su imputabilidad depende no exclusivamente de la edad, sino del discernimiento, el cual no se puede establecer más que en el proceso y por medio del proceso. En cambio, puesto que el proceso civil se hace para reprimir o para prevenir una litis, el concepto de parte respecto de él se extiende a todos los hombres, aunque no sean personas, y a todas las personas, aunque no sean hombres, en cuanto se encarne en ellas uno de los intereses comprometidos en el litigio. Un niño de menos de 9 años o un enfermo mental no puede haber cometido un delito, pero puede ser propietario de una cosa, así como acreedor o deudor de una suma. Igualmente, una sociedad comercial puede haber comprado, vendido, arrendado y encontrarse comprometida en una litis referente a uno de tales contratos. Otra es la cuestión sobre si cómo el menor, el enfermo mental o la persona jurídica puede hacer valer sus derechos ante el juez. Pero este es un asunto del que por el momento no debemos tratar, ya que aquí las partes solo se consideran en su posición de personas acerca de las cuales se debe emitir el juicio, no en cuanto actúan en el proceso, sino solamente en cuanto lo sufren, es decir, en cuanto son juzgados. Ser juzgables, es decir, personas acerca de las cuales se debe emitir un juicio, y ser juzgados quiere decir tener que prestar obediencia al juicio del juez. El juicio del juez, tal cual se forma, con los modos que se vean, es el proceso, no es un juicio cualquiera. En particular, no tiene el simple valor de un consejo, de modo que aquel a quien se lo dirige puede seguirlo o no, según le parezca bien o mal. Es un juicio que tiene la fuerza de un mandato, cual si estuviese escrito en la ley. La ley dice, quien roba es castigado. Y el juez dice, fulano ha robado y por tanto lo castigo. Ello es como si en la ley estuviese escrito, fulano debe ser castigado. La ley dice, el padre debe mantener y educar al hijo menor de edad. Y el juez dice, Pedro es el padre del menor de edad. Ello es como si en la ley estuviese escrito, Pablo debe mantener y educar a Andresito, que es el hijo. La ley dice, quien ha librado una letra de cambio debe pagarla a su vencimiento. Y el juez dice, Cornelio ha librado una letra de cambio a Petrus. Ello es como si la ley dijese, Cornelio debe pagar a Petrus el importe consignado en la letra de cambio. La ley dice, el marido solo puede vender un bien total en caso de necesidad o de utilidad evidente, y el juez dice, es necesario o manifiestamente útil que Juliano venda el fondo entregado en dote por su esposa. Ello es como si estuviese escrito en la ley que Juliano puede vender aquel fondo. El juicio del juez transforma el mandato genérico de la ley. Quien quiera que robe debe ser castigado. Quien quiera que sea padre debe mantener y educar al hijo menor. Quien quiera que esté obligado cambiariamente debe pagar al vencimiento la suma indicada en la letra de cambio.
Quien quiera que sea esposo dotatario puede vender un bien total en caso de necesidad o de utilidad. Es un mandante específico dirigido a la parte o partes respecto a las cuales se lo pronuncia. Los juristas expresan esta eficacia del juicio pronunciado por el juez con la fórmula de cosa juzgada. Cosa en esta fórmula quiere significar la materia del juicio, es decir, la posición de la parte o de las partes que antes del juicio era incierta y en virtud del juicio se ha convertido en cierta. Antes era una cosa pendiente de juicio y después ha venido a ser una cosa juzgada. Una vez que ha sido juzgada, no se puede ya discutir sobre ella. Por eso antiguamente decía res judicata pro veritati habetur. La cosa juzgada vale como verdad. El juez se habrá equivocado, pero su equivocación es irrelevante porque el juez, según la ley, no se puede equivocar. Por eso las partes deben someterse y obedecer al juicio del juez. Aquí reaparece el sentido profundo de la palabra parte. El juez frente a las partes representa el todo y la parte desaparece frente al todo. La parte puede contradecir a otra, pero no al juez. El juez tiene en su mano la balanza y la espada. Si la balanza no basta para persuadir, la espada sirve para constreñir. Por eso cuando el ladrón ha sido condenado, debe ir a prisión, de agrado o por fuerza. Cuando al deudor le exige el juez que pague la letra de cambio. Si no paga, se le quitan tantos bienes cuantos sean necesarios para traducirlos en dinero necesario para el pago. Cuando el juez ha ordenado la transcripción de una venta, el conservador de la hipoteca, o sea, el registrador, la transcribe sin más, aunque una de las partes se oponga a ello. Los juristas dicen a este propósito que el juicio del juez tiene fuerza ejecutiva y quieren decir con ello que aunque las partes no se presten a ejecutarlo, alguien interviene para hacerlo ejecutar por la fuerza. Entonces, muchas veces se oye decir es que ya quedó ejecutoriada la sentencia, ya quedó en firme. Son términos que uno oye en los juzgados. Bueno, muchachos, estos son unos apuntes que encontré yo de las clases que Alfonso Reyes Echandía estuvo dictando durante un tiempo en el externado y a cual yo asistí como alumno de Alfonso Reyes. Muchas de estas están en italiano y me ha tocado traducirlas porque hay unos originales en italiano y otras Alfonso dictaba en italiano. Eso fueron unas clases muy interesantes porque como Alfonso Reyes no tenía la experiencia de haber sido juez en Colombia cuando vino de Italia, entonces él hablaba en italiano y yo escribía en italiano y luego entonces la traducción del italiano. Mucho se pierde con las traducciones. Lástima que no sé, yo tenía un montón de estas conferencias, pero en los trasteos se han ido perdiendo las cosas y a mí me tocó disminuir mi biblioteca de 5,000 volúmenes. Me quedé por ahí con 300 o 500 y juré que no iba a crecer. Ayer o en estos días estuve contando y ya voy por 1,500 libros. Quiere decir que estoy engrosando, estoy aumentando mi biblioteca. Y no puede ser esto porque si no, o la casa o la biblioteca. Alguien me decía, pero es que tú no necesitas de libro porque para eso está el computador. Sí es cierto, en el computador hay muchas cosas, pero no todo se consigue en el computador. Y hay unos libros que son incunables, unos libros que no se vuelven a conseguir. Con tristeza, mirando unos libros de Constitucional Colombiano, que se los presté a una alumna, el libro uno lo abre y está cortado por dentro. Es como
si ustedes abren el libro y hicieran un cuadro, entonces quedó un marco y en la mitad un hueco. Esa niña se robaba lo del centro. Yo no me explico para qué me hizo ese daño. Se robaba todas las hojas del centro y quedó entonces la hoja en el cuadro. Y así me entregó los libros cerrados. Pues yo obviamente recibí los libros, pero yo no me puse a revisarlos delante de ella. Pero terrible. Por eso yo ya no volví a prestar libros, porque dicen que al perro una sola vez. Bueno, muchachos, me place saludarlos. Ha sido interesante este curso. Qué bueno tenerlos. Y ojalá pudiéramos encontrarnos más adelante en otro curso. No sé qué iré a dictar ahora en estos nuevos cursos que se inician. No tengo ni la menor idea, pero debemos saber qué me dan. Yo acepto lo que me den, porque me gustan pues las disciplinas, claro, menos por ejemplo derecho laboral, eso sí, no, eso es para Pedro Pablo. No, yo no me meto en eso, yo me le siento a Pedro Pablo como alumno, pero de ahí a ponerme a enseñar derecho laboral, uy, no, terrible. Bueno, una feliz noche, que descansen, que pasen un Mil buen fin de gracias, Gracias, semana. doctor. doctor. Feliz noche. Doctora, Bueno, usted muy buenas noches, feliz fin de semana. gracias, Gracias, profe, por Doctor, todo. feliz noche, feliz fin de semana. gracias, Gracias, muy profe. amable a Gracias, ustedes, profesor. gracias. Dios lo Bueno, bendiga. gracias por esos buenos deseos.